la decisión del gobierno de avanzar sin duda en este año electoral con las mejores figuras que tienen. Van a jugar todo, poner toda la carne al asador en la provincia de Buenos Aires. Eso ya está efectivizado. Y también en octubre. Piensen ustedes que vamos a votar el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, pero antes de eso, el 17 de agosto, vamos a conocer los candidatos a la elección nacional de octubre, donde están todos los nombres rutilantes del gobierno que va a jugar. Por supuesto, está el nombre de Patricia Bullrich como una carta fuerte en la ciudad de Buenos Aires, aparece el nombre de Spert, aparece la posibilidad de que otros ministros del gabinete vayan a jugar a la elección de octubre. Por eso muchos de los que hoy están anotados como candidatos en la provincia de Buenos Aires, en esta confluencia de la Libertad de Avanza y el PRO, están pensando en la posibilidad de llenar esos casilleros que queden vacantes. ¿Qué pasa con el Ministerio de Seguridad? ¿Qué pasa con el Ministerio de Justicia? Eventualmente con la jefatura de gabinete, en un rol que tiene Francos revalorizado por la estructura de lo que se llamó el Triángulo de Hierro, si lo juegan como carta para las legislativas y queda también ese cargo tan pero tan relevante del gobierno vacante. Bueno, ayer le poníamos la Libertad Avanza recargada porque tuvimos de todo. El presidente Milei en Córdoba... Saben ustedes que el presidente tiene esta dualidad, ¿no? Cuando participa de actos institucionales, cuando tiene la banda puesta, cuando va al Congreso, normalmente tiene una característica discursiva y de lenguaje mucho más aquietado. Sin embargo, cuando va a este tipo de actividades, bueno, es otra cosa, ¿no? Es aquel Milei que conocimos antes de ser presidente. Y el rol de Karina, que hoy en un tuit dejó clarísima cuál va a ser la estrategia. Me gustaría contarles a partir de la visita que tuvimos acá anoche de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un poquito ella deslizó o nos permitió entrever cuál es la estrategia electoral que lleva adelante el gobierno y cuál es la convicción que tienen respecto del rédito electoral que van a sacar en la elección de septiembre y en la de octubre. Uno de los grandes temas tiene que ver con las candidaturas testimoniales, porque esto genera muchísimo disgusto en toda la sociedad. De esto hizo un culto Néstor Kirchner en el año 2009, cuando promocionaba las candidaturas de Scioli, de Nacha Guevara, la del mismo, como testimoniales sin ponerse colorado, diciendo que era necesario poner en las boletas a las figuras más convocantes, aunque después no asuman. El único que asumió, la verdad, fue él y el que cumplió el rol, porque lamentablemente después falleció. Entonces el rol, durante creo que un poco más de un año, estuvo en la Cámara de Diputados. En el caso del peronismo, del kirchnerismo, hay, si no me falla el cálculo, el raconto, son aproximadamente 17 los que tienen funciones hoy, ya sean intendencias o el caso de Verónica Magario como vicegobernadora, que están en las listas. No van a asumir. Ayer Kicillof se lo preguntaron y no lo explicitó, pero lo dejó entrever. Dijo, bueno, la situación está, acá hay que ir con todo, contra este gobierno, de hambreador, etcétera, hay que poner las mejores figuras, después cada uno verá. No van a asumir, pero del peronismo no esperamos otra cosa. Ya sabemos que hacen del fraude, en este caso el fraude electoral, bueno, un modo de acción política. Que son tramposos. Fíjense si no, que todavía no explicaron quién bajó la palanca para cortar la luz el día del cierre de listas para no cumplir con el horario y pedir una prórroga. Ahora, dentro de la Libertad Avanza PRO, también hay intendentes en funciones que son candidatos. Por caso, Valenzuela, de 3 de febrero, Montenegro, Mar del Plata. Van a asumir la propia Bullrich, si se presenta en octubre. Va a asumir el propio Adorni, que ya resultó electo. Vamos a estar atentos a Adorni en diciembre. Dijo y perjuró que de ninguna manera testimonial, que él va a asumir su cargo. Pero miren que pueden quedar muchas vacantes en el gabinete, incluso más... no sé, redituables, si se quiere, o más apetecibles, incluso que la vocería, que es un rol, bueno, de mucha relevancia hoy en el gobierno, pero incluso roles de mucho peso podrían quedar en ese gabinete. Va a asumir Adorni. Bueno, a Bullrich anoche estuvo aquí, le pregunté, ¿qué opina de las candidaturas testimoniales? Dentro del espacio libertario, en confluencia con el PRO, ¿va a haber o no candidaturas testimoniales? Y en todo caso, si usted fuese candidata en octubre para la elección nacional, ¿va a asumir su cargo? Mire, yo estoy en contra de las candidaturas testimoniales. A mí me parece que si uno se presenta a una elección, tiene que ser capaz de saber que tiene depositado una cantidad importante de votos, algunos más, otros menos, no importa quién, y que hay que cumplir con eso. Por supuesto que hay muchas veces cuando un gobierno asume que
necesita determinada gente que fue elegida, por ejemplo, diputado o senadora, para un determinado cargo. Pero volver al mismo cargo es total y absolutamente un fraude, porque hacerse concejal siendo intendente es como un fraude total. Si de golpe un presidente necesita una persona que ha sido elegida para un cargo, para un lugar distinto al que estuvo, porque hace falta, por X situación, bueno, puede haber una excepción. Ahora, la regla tiene que ser que el que se presenta tiene que asumir. Bueno, atenti, acá me gustaría puntualizar algo que lo dijimos con Leuco ayer, un poco en la interpretación de lo que fue la nota con Bullrich. Ahora vamos a escuchar otro fragmento que nos dejó otra interpretación política. Por supuesto que ella dice estoy en contra de las testimoniales, está muy bien, no corresponde, es un fraude, yo eventualmente si soy candidata voy a asumir, pero dijo hay excepciones, pónganle atención a esto, hay excepciones. ¿Por qué? Dijo, hay excepciones, Patricia Bullrich. Dice, bueno, si alguien se presenta y asume el cargo, no como los intendentes a lo mejor de la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo que se presentan de cargo a concejal, que es obvio que no van a asumir de concejal, son intendentes, salvo que alguno quiera alguna trapisonda para después decir que no terminaron el mandato y buscar la re, ¿no? Pero bueno, ella dice, salvo la excepción, es que uno asuma. Y no sé, dice ella, y miren que no usa cualquier marco temporal, dice, y a los 2 años, de pronto un presidente te diga que te necesita, te llame, bueno, tu fuerza política. ¿Por qué? Porque si ella es candidata, ahora para la elección de octubre, asume en diciembre. ¿Y qué pasa en 2 años? Que cuando ella dice, salvo la excepción, que en 2 años hay elecciones tanto presidenciales como a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2 cargos que podría tener a Patricia Bullrich como protagonista. Uno, en el binomio presidencial, una fórmula del presidente. Parece ciencia ficción, yo sé, pero eso se está hablando ahora en la política, se cocina ahora. Un presidente que vaya a la reelección en una fórmula con Patricia Bullrich. Ni hablemos hablando de fórmulas, ahora le vamos a mostrar lo que pasó con el presidente Milei ayer y Victoria Villarroel en Córdoba. Una fórmula que sea Milei Bullrich, o la otra opción es que Patricia Bullrich quiera ser candidata por La Libertad Avanza para disputarle al PRO el territorio propio que es la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la parte de las candidaturas. También dijo algo interesante respecto del Ministerio de Seguridad que queda vacante. Ella dijo, bueno, hay una estructura armada, hay una línea que se sigue en el Ministerio de Seguridad, que yo la fijé, y a mí me parece que eso tiene que tener continuidad, dando a entender que ella querría tener injerencia en la designación de su sucesor o sucesora. La segunda de Bullrich es Monteoliva, ¿se acuerdan ustedes que salió Ventura Barreiro en el medio de un escándalo, una denuncia? Pero ella dijo, me gustaría tener injerencia en ese rol. Lo deslizó ante la repregunta, después dijo, bueno, el que pone los ministros es el presidente. Pero la gran pregunta es, ¿va a ser o no va a ser candidata? Para mí, la clave fue el tuit de Milei cuando publicó la foto el domingo de Patricia Bullrich con el cafecito y las masitas, porque puso la foto y no puso acá tomando un café, hablando de la seguridad, el fin de los piquetes. No. Puso acá con la ministra Bullrich hablando de octubre. ¿Pero va a ser o no va a ser candidata? ¿Y usted va a ser candidata? Eso es un fraude. No sé todavía. Es algo que se está hablando, pero todavía no hay ninguna decisión. Yo voy a hacer lo que el equipo en el que estoy decida. Si realmente, igualmente, siempre con un tema que me parece fundamental, claro, que es no abandonar de ninguna manera esta tarea que se está haciendo en seguridad, que haya continuidad, porque también hay mucha confianza en lo que se está haciendo en seguridad. Entonces, si me toca ir a otro lugar, que aún no lo hemos hablado, va a haber un equipo muy sólido que se va a quedar ahí. Bueno, ahí está, ella lo dejó claro. Después dijo, bueno, el que designa ministro es el presidente, para evitar la confrontación. Pero dijo, acá hay un equipo que está trabajando, es el equipo, como yo les digo, la secunda Alejandra Monteoliva, que está haciendo un gran trabajo junto con la ministra Bullrich. Hay que ver cómo queda conformada la eventual sucesión. Y luego, bueno, decíamos, el 2027 parece muy lejos, pero se está pensando, ¿no? Si el presidente dijo que, bueno, si podría aspirar a una reelección, la Constitución se lo permite, ¿por qué no? Bullrich acompañándolo. A propósito de vicepresidentes y del conflicto que hay entre Milei y Villarroel, después ya nos va a contar
qué pasa el sábado en la rural. ¿Se acuerdan la foto del año pasado? Todos juntitos, ahí Milei, Villarroel, Jorge Macri, el mate, no sé. Ahora les contamos lo que pasa con eso, con las invitaciones. ¿Las cursó la sociedad rural? Sí, pero ¿decide la sociedad rural? Ahora les contamos con Jan. Pero bueno, hablando de vicepresidenta, fíjense ayer, cuando fue Milei a Córdoba, a este acto de la derecha, lo que dijo de Villarroel, que además en la previa había sido abucheada, se escuchaban gritos que decían traidora, cuca cruel y toda esa cosa. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30? Bruta traidora, ¿no? Bruta traidora. Y para cerrar este primer capítulo político, porque pasa de todo, hay más, lo de Karina Milei. Esto es muy importante, esto es de ahora. Karina Milei hace un largo posteo a propósito de muchos cuestionamientos que se hicieron al cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, porque hay muchos nombres, después lo vamos a hablar respecto de cómo quedaron conformadas esas listas. Desde las Fuerzas del Cielo hicieron muchos cuestionamientos, algunos carpetazos, ¿no? Respecto de algunos candidatos, como Morrillo, que hasta hace 5 minutos decía que Kicillof y que el kirchnerismo eran fantásticos. Bueno, hace toda una larga argumentación de que vinieron a poner fin a una era, a romper con todo el atraso de la provincia de Buenos Aires, y que el armado en la provincia no es un armado más. Y acá dice algo que para mí es clave, porque dice, aplicamos el principio que el presidente marcó desde el primer día, tabula rasa, porque esta batalla no es para tibios, pero tampoco es para unos pocos, que es un poco en línea con lo que había dicho hoy Sebastián Pareja, el que critica el armado electoral en la provincia de Buenos Aires, porque hay muchos nombres, yo diría, objetivamente remarcables, ¿no? Reprochables respecto de conductas previas, pero y además la Fuerza del Cielo en esta interna que se desató por no tener lugares destacados en las listas, lo dejaron ver en las redes. Dice, el que critica el armado electoral de la provincia de Buenos Aires se mete con el presidente Milei. Acá vamos todos atrás de un único objetivo. Bueno, eso es lo que está pasando ahora, porque la interna sigue, ¿eh? Ahora les vamos a dar algunos detalles más. Pero me está llamando, no quiero dejar de contactar con Abigail. Saben ustedes que estamos cubriendo, a propósito de la realidad económica de la Argentina, ¿no? Esto nos dice mucho de lo que está pasando en materia cambiaria, que es el gran tema hoy, el dólar, la puja entre dólar y tasa de interés respecto de la praxis económica del gobierno. Cuando vemos muchos turistas en la Argentina, entendemos qué pasa con el dólar. Cuando vemos muchos argentinos viajando al exterior, entendemos qué pasa con el dólar. Y cuando vemos el fenómeno de Ciudad del Este, entendemos todavía más qué pasa con el dólar. ¿Dónde estás vos, Avi? ¿Cómo estás, Débora? Muy buenas tardes. Estamos en Foz de Iguazú. Hemos cruzado la frontera para ver cómo los argentinos vienen a comprar y llenar el changuito o más de un changuito para poder llevarse productos de supermercado, ¿no? Hemos estado haciendo la cobertura en Ciudad del Este, viendo cómo compran productos, por ejemplo, electrónicos o perfumes, y en este caso viajan a Brasil, tanto argentinos como paraguayos, para poder hacer una diferencia en la mercadería. Mira, Débora, mientras te voy repasando el precio en reales, vamos a ir haciendo la conversión en vivo para que ustedes se den cuenta de los precios. Este es un lugar que trabaja por unidad y también precios mayoristas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos los paquetes de fideos a $2,79. En pesos argentinos esto se traduce en 636 pesos, nada más ni nada menos, ¿no? Y ahora vamos a recorrer un poquito más porque tenemos el sector de otro tipo de fideos para que ustedes se den una idea. Bueno, van variando los precios de acuerdo a... Más o menos parecido. Depende de la marca. Sí. Depende de la marca, ¿no? Sí. Sí, Avi, perdón. No, por favor. Miren, también tenemos el sector de aceites, que es un producto que también se busca mucho y que llevan en cantidad, como por ejemplo el aceite de oliva. En este caso, aquí en pesos argentinos, el aceite de oliva se consigue a unos 10.000 pesos aproximadamente, de 500 mililitros. Y en el caso, por ejemplo, del arroz, también, que ahora lo vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos el sector de los aceites comunes, que aproximadamente en pesos argentinos vale unos 2.300 pesos el aceite común.
también de Eso 500. sí, Está mucho más Vamos barato ahora el al aceite sector de oliva. oliva y el oliva aceite también. común. Sí. Ahora, Avi, ahora seguimos con la recorrida. Una sola preguntita Sí. te hago. ¿Viste argentinos comprando en qué rubros? Porque nosotros el otro día justo había un móvil, viste, de vacaciones de invierno en el Aeroparque, creo que estaba Ramiro, y que nosotros hicimos, bueno, hacemos de cuenta que no escuchamos, había una parejita, ¿se acuerdan que iba? Carla estuvo, sí. Ah, Carla era, que iba a comprar, decía, no, nosotros vamos a las cataratas. sí. Y después decía, bueno, pero ya que estamos, nos vamos a traer unos celulares Sí. para vender. Claro, sí, sí. Y entonces le dijeron, para ustedes, uno, no. Y entonces mostraron que iban a traer un montón. Pero no sé Era si gente pueden que traer viajaba en tanto. avión. Ah. Fingimos demencia. Por lo tanto, digo, lo perecedero también es una herramienta que, o algo que van los argentinos a consumir. Sí, viajan muchos argentinos, en particular en este supermercado que es tanto mayorista como minorista. Bueno, realmente el caudal de argentinos que se ve sobre todo cerca del fin de semana, nos han contado aquí los comerciantes que es muchísimo, tanto de argentinos como paraguayos, se mira. asemeja mucho Avi. en cantidad, pero sí, argentinos que viajan desde Iguazú a llenar el changuito, sí. Avi, dos preguntas. La primera es si aceptan pesos. Y la segunda, si sabes Sí, te qué hacen la cambio te hacen sí. allí. Sí, te hacen la conversión. Obviamente aquí hay un impuesto para que ustedes se den una idea. Por ejemplo, comer en el sector del patio de comidas valía en pesos unos 13.000 pesos aproximadamente y con el impuesto pasó a valer 17.000 pesos. Hay una pequeña Hay una recarga en eso que te agregan, pero acá te hacen la conversión. No podés venir con el peso argentino, pero sí te hacen la conversión. Ah, ok. Y seguimos viendo algunos precios más, si querés, de algunos productos, Avi. Sí. Sí, mira, acá por ejemplo el arroz que se busca muchísimo y es uno de los productos que más se consumen. Tanto el blanco como el integral, acá los vemos a 4,79 reales. Estos se traducen aproximadamente 1.000 pesos, un poquito más de 1.000 pesos. También es un producto que es muy barato y si no también tenemos la opción de comprarlo en paquetes grandes que es de 5 kilos, que también lo llevan mucho. En este caso vale unos 19,99 reales, que equivale a 4.500 pesos y acá estamos llevando 5 kilos de arroz. Claro, te quiero para que preguntar, ustedes, ¿sabes se qué? den una idea de No este sé si ahí hay producto. frescos, Sí. me pareció que había unas heladeras. La carne, que es un producto que en la Argentina tiene tanta incidencia en la canasta de Sí. las familias, ¿no? Sí, tenemos el sector de carnes para que ustedes también lo puedan ver. Ahí lo vamos recorriendo. Estamos en un supermercado que es sumamente amplio y tienen de todo. Tienen tanto el sector de carnes que también se busca. Siempre acá igual, de todas formas, los argentinos remarcan esto. No es lo mismo la carne argentina que la carne que conseguimos en Brasil. Sin embargo, si vemos a cuánto equivale, bueno, vale la pena llevarse algún que otro producto. Miren, acá por ejemplo tenemos el sector de carnes vacío. El vacío aproximadamente, acá tenemos una oferta que es de 39 reales. Esto equivale aproximadamente a unos 15.000 pesos. Bueno, sí. Acá hablamos de un tipo de vacío envasado. Miren acá, avanzamos un poquito. Tenemos carne, el corte americano, por ejemplo, ¿Vos a qué decís que está? 36 ¿Qué reales. diferencia veías ahí, Jan, Sí, de precio? 36 Acá el reales vacío está bastante caro. con 97, 8.400 pesos. Claro. Sí, el bife siempre es un poco más. Depende qué corte. Ahí vemos que el bife americano, Débora, tiene sus diferentes. Tenés el bife ancho, bife angosto. Pero sí, en general el vacío es un corte caro, Sí. tengamos en cuenta. Igual por las cotizaciones, lo que hubo, Débora, y también que en Brasil lo que pasó es que se apreció el real, que es muy importante eso, o sea, bajó el precio del real. Entonces a los argentinos obviamente les sale más caro comprar en Brasil y a los brasileños les sale más barato comprar. Pero el otro punto que hay que tomar en cuenta, Débora, es la parte impositiva. Porque vos tenés los dos lados, vos vas a estar en Ciudad del Este por un lado y estás por el lado argentino en el otro, y obviamente ya pagas 21% más de IVA, ingresos Claro. brutos, y a partir de ahí está la diferencia. Bueno, es que cuando acá hablamos a veces de los precios, y ahora un ratito también lo vamos a charlar con Ariel Korenberg, que está con nosotros, hablamos también de la estructura impositiva, porque muchas de las cosas que pagamos, y a mí me pareció apropiada esa discriminación que ahora te hacen, a veces incluso con las tasas que cobran en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, que estás pagando no el producto, sino no hay municipios que te cobran financiando 6% la tasa. Sí.
Yo no cargo nafta en Pilar porque te cobran un impuesto especial. Para- Cargo Claro. dos municipios Tenés que pagar a de antes. Achával. Le Claro. tiene que pagar al intendente Te de Yo fui a Pilar el Pilar, 4. esperá, fui a Pilar por también un servicio que adquirí ahí y estaba discriminado y me decía tasa verde, creo que Sí, sí, decía. en los supermercados te cobran Algo verde, te cobran algo un de la- plus por Sí. consumir en un supermercado. Si vas a un almacén, no, pero en los supermercados o en los shopping te cobran un plus por consumir ahí. Están Yo locos. por lo menos me enteré, dije, bueno, Y en esto todos que los estoy lugares pagando va para están locos. Achával. En todos los lugares de la Estamos provincia de financiando la Buenos campaña. Aires, la nafta es más cara, Ah. fundamentalmente porque está ese impuesto municipal. Claro, la tasa. No solo es un tema Sí. de impuestos, la estabilidad macroeconómica importa. Hace 30 años Paraguay que está con inflación de menos del 10 anual. Claro. Bueno, también. Eso te claro. dice todo. Sí, eso también es verdad. sí, Brasil nos está ganando en exportaciones de soja y de carne, ¿sí? En el mercado internacional. O sea, hemos Hemos perdido dejado de ser competitividad. el segundo o el tercero, somos el cuarto. en Pero ¿por qué la exportaciones. pérdida de competitividad en ese Por, caso? los impuestos, las retenciones. No solamente, Ah. también el Y la tema- estabilidad mirá, macroeconómica, Brasil tiene un presidente del Banco Central independiente del presidente. Mira, Débora, yo voy a dar Nosotros no. un dato que es muy, Sí. Igual que muy Perú. fuerte. Cuando Néstor Kirchner asumió en la Argentina, el valor del dólar era 3. 3-1 era más o menos. Sí. Y el durante valor mucho del tiempo. real en Brasil también era prácticamente, estaba muy cerca, era 3. Hoy el valor del real en Brasil está aproximadamente 5, 5,2, ¿sí? Y en Argentina está... 1500. 1400. 1400. ¿Se entiende de qué hablamos? Sí, sí, claro. Ese claro. es el tema macro. Incluso recién vos mencionabas, Marcela, Perú, con todas las crisis políticas Sí. que ha tenido Perú. Sí, sí, sí. O sea, disolución del Perú Congreso. puso la estabilidad, si mal no entiendo, la estabilidad en su cargo del presidente del Banco Central en la Constitución. Claro. Destituyen presidente antes de destituir el Exacto. presidente Pero del Banco en Brasil- Central. Creo que hace 16 años que Pero está el algo mismo. Y en estamos Brasil, en Brasil el presidente pasó de del Banco 4. Central que heredó Lula lo metió de ministro. Pero para entender, desde el 2003 hasta ahora, en Brasil pasó aproximadamente, estamos hablando del valor del dólar, de 4 reales a 5, pongámosle, Sí. y en Sí. Argentina en el mismo periodo pasó cual. de 3 a 1.300. Y querés que te dé otro dato que a mí siempre me impacta un montón cuando hablamos de la economía de Brasil. Yo sé que es otra escala además por la... Sí, sí, obvio. Tienen, lo redondeo, 300.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. O sea, nosotros todavía estamos penando a ver si Nosotros podemos salir de las tenemos reservas negativas. 12.000. Exactamente. O sea, Exactamente. imagínate, ¿no? Bueno, ahí entendés un poco también el tema cambiario. O sea, Y Avi, perdón. gracias, no te retengo más. Muchísimas Trae gracias. algo. Nos ayudaste a abrir un montón placer. de ventanas y Ya de tenemos temas. una lista larga. Gracias. Bueno, en el medio de todo esto yo quiero compartir